¿sí? Muy bien, vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, vamos a estar viendo versículos 1. Muy bien, yo voy a leer rápidamente ahí estos versículos. Evangelio de San Juan. Perdón, 14, hermanos. A ver, sí, 14, vamos a leer 14. Les dije 15, ¿verdad? 14. Quiero que veamos del versículo 15, desde el versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el versículo 15, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos a dejar la lectura hasta ahí y vamos a estar viendo algo. Hemos visto ya algunas tres domingos viendo acerca de esto, la obra del Espíritu Santo, y vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Muy interesante. Vamos a ir, yo quiero que veamos ahí en el versículo 18, desde el versículo 18, ya miramos, ¿verdad?, acerca de lo que hace el Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo es un consolador, es una persona, no es una fuerza, como dicen los testigos, ¿verdad? Es una persona. Realmente nosotros no lo vemos porque la misma Biblia nos habla, nos dice, ¿verdad? Espíritu, significa viento, no se puede ver, pero sí se puede, él tiene una forma, ¿verdad? Especial de manifestarse en la vida de cada creyente, porque es una experiencia que solo lo puede sentir la persona o el creyente, y se manifiesta, ¿verdad? Como antes era una forma para que las personas conocieran que recibían el Espíritu Santo. Había unas señales específicas para esos tiempos, ¿ok? Que son hablar en lenguas y todo eso. Son cosas que ya no, la Biblia misma no menciona, ¿verdad? Que no, en estos tiempos no es necesario, porque realmente la salvación siempre ha sido por fe, y la obra del Espíritu Santo también actúa por fe y es algo especial en la vida de cada creyente. Entonces yo quiero que vayamos viendo cómo es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, va obrando. Ya vimos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, Él es el que intercede por nosotros, Él es el que está en nosotros y que intercede. Hay cosas que nosotros no podemos, no sabemos muchas veces cómo pedir a Dios. Mas el Espíritu es como dijo el Señor, es el que nos enseña, es el que nos guía. Vimos que Él es nuestro guía, nuestro maestro, el que nos enseña, y que muchas veces nosotros, cuando no sabemos qué pedir, Él es mismo quien intercede al Padre, ¿verdad?, en nuestro lugar. Muchas veces, hermanos, ¿verdad?, a veces estamos nosotros que
viendo, pensando qué vamos a pedir, qué es lo que la voluntad del Señor, y a veces no sabemos, y a veces pedimos cosas que no debemos pedir, ¿verdad? O que no es la voluntad del Señor, y muchas veces, ¿verdad? A veces hay cosas que ni siquiera pedimos, pero sentimos que lo necesitamos. El Espíritu sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos a través del Espíritu Santo que vive, ¿verdad?, en nosotros. Entonces es una persona que está en nosotros, es una obra especial. No es que solamente, como vimos aquí, que va a estar con nosotros, sino que va a estar en nosotros. Entonces, ¿cómo es que cómo nosotros podemos, ¿verdad?, explicar eso? A veces es un poco difícil, ¿verdad?, de explicarlo, que el Espíritu está dentro de nosotros y es el que comienza a controlar nuestra mente, controla, ¿verdad?, nuestro corazón, a nuestras emociones, ¿verdad? Y nos ayuda y nos enseña y nos consuela. Es como cuando Cristo estaba con sus discípulos, pero en este caso, ¿verdad?, es otra persona. Cristo se podía ver porque Él se tomó cuerpo humano, pero el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, pero no lo podemos ver porque sigue siendo Espíritu, ¿ok? Entonces, ahora, vamos a ir rápidamente y vamos a continuar viendo lo que la palabra de Dios nos menciona en este versículo, desde el versículo 18, porque la semana pasada terminamos de ver al versículo 17. Pero antes quisiera orar una vez más. Señor, ayúdanos, por favor, Dios mío, ayúdanos a entender, que tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos conocer mejor la obra y cómo podamos, Dios mío, saber, para poder tener esa relación, esa comunión especial con tu Santo Espíritu. Padre, favor, Dios, ayúdanos, guíanos, favor, y enséñanos a través de tu palabra, edifica tu iglesia, edifica tu pueblo, Señor, y dame las palabras, pongo en tus manos a los niños, a los maestros, Dios, por favor, obra. En el nombre de Jesús, amén. Vemos aquí, hermanos, dice la palabra de Dios aquí en este versículo 18, dice ahí, ¿verdad? El Señor Jesucristo está hablando acerca del Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Dice, no os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Aquí no simplemente se estaba refiriendo a que Jesús iba a resucitar de los muertos y que iba a estar con los discípulos después y que ellos lo iban a ver nuevamente, sino que se refería también, ¿verdad?, que el Espíritu iba a estar, dice, para siempre con los discípulos cuando viniera. Entonces dice aquí, no os dejaré, dice, huérfanos. Hermanos, sabemos nosotros, ¿verdad?, que los discípulos, tal vez ellos pensaban, bueno, ya se fue el Señor, ahora qué va a pasar de nosotros, ya no hay a quien ir a preguntar, ya no hay con quien sacar nuestras dudas, nos vamos a quedar solos. Pero no, el Señor les da la promesa de que Él les enviará, dice, otro consolador, no los va a dejar huérfanos, dice. Y aquí donde menciona, hermanos, cuando vemos aquí, es que el mismo Señor Jesucristo estará con ellos, pero por medio de el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo va a obrar, ¿verdad, hermanos? Que dice aquí, Él nos da a entender a nosotros, o nos da a conocer a nosotros, o nos va a dar, hermanos, el consuelo a nosotros de que el Señor está con nosotros, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, en persona, ¿verdad?, el Espíritu está con nosotros, pero por medio de Él también el Hijo y también el Padre. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, va convenciendo al creyente, ¿verdad? Cada día más le va enseñando, le va instruyendo, pero nos va convenciendo. Hermanos, nosotros nos entregamos y dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y dejamos control del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, no nos sentimos solos nunca, amén, porque realmente el Espíritu Santo es el consolador nuestro, cada momento, cada día. Mira, una persona, por ejemplo, podemos pensar, un matrimonio, por ejemplo, una persona dice, yo estoy muy solo y me voy a casar para que no esté solo. Bien, está bien, pero muchas veces la persona que es inconversa está casada, pero a veces se siente solo, se siente vacío, ¿verdad? No hay lo que lo llena. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos nosotros depender del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que nos da a nosotros el consuelo de que nunca estamos solos, amén. Aunque podamos, hermanos, nosotros lidiar o luchar nosotros mismos, en nuestra familia no quiere saber de las cosas de Dios, nosotros
hermanos, tenemos el consuelo y la esperanza y la fe porque alguien está en nosotros que nos da ese aliento. Amén. Y ese es el Espíritu Santo. Aquí cuando vemos, hermanos, ¿verdad? Lo que dice acá, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿verdad? Dice, vemos aquí, hermanos, que el Señor nos menciona ahí, ¿verdad? Dice que el Espíritu nos va a ayudar, ¿verdad? A entender nosotros que el Señor estará con nosotros y está con nosotros en cada momento. Dice ahí versículo 18, ¿verdad? Dice, no os dejaré huérfanos. Y luego dice, vendré a vosotros. Ahora, nosotros somos renacidos, ¿verdad? Somos renacidos, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir esa nueva vida espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos, ¿verdad, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, que es la arras de nuestra herencia, es la garantía de que somos hijos de Dios, recibimos la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo ahora a nosotros, hermanos, nos ayuda a vivir esa nueva vida espiritual. Comienza desde que recibimos a Jesús como Salvador. Y a partir de ese momento, el Espíritu es que nos ayuda a vivir esa vida espiritual y a poder discernir las cosas espirituales. Porque cuando nosotros, hermanos, nos convertimos al Señor, es algo único que pasa en la vida de cada cristiano. Amén. Porque realmente es como que se cae algo de nuestros ojos, de nuestra mente, como que podemos ver las cosas de una forma diferente ahora. Ya no tenemos ese velo, como dice la palabra de Dios, ver ese velo puesto delante de nosotros. Ahora podemos ver las cosas que antes no veíamos, que nosotros tal vez la veíamos como una locura, que nosotros tal vez la veíamos como algo loco, ¿verdad? La vida de los creyentes. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu ahora nos ayuda a vivir esa nueva vida espiritual, pero no solo eso, hermano, nos ayuda ahora a discernir y a ver lo que Dios nos enseña a través de su palabra, lo que Él es, ¿verdad? Lo que Él quiere para nosotros. Dice el versículo 19 ahí, dice donde estamos en este mismo pasaje, versículo 19 dice, todavía un poco, dice, y el mundo, dice, no me verá más. Mira lo que dice, el mundo no me verá más. Y luego dice ahí, dice, pero vosotros me veréis. ¿Cómo es que iban a ver a Jesús los discípulos si Jesús no iba a estar con ellos en persona? Entonces aquí cuando vemos, se dicen, me veréis, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es cuando comienza el renacimiento de una persona, es cuando es el renacimiento de una persona. Hermanos, Cristo nos ha dado vida, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo a nosotros. Por lo tanto, nosotros, ¿verdad, hermanos? Podemos vivir, ¿verdad, hermanos? Cada día más, con una convicción más fuerte de que Jesús es real, que Jesús está vivo, que Jesús viene por segunda vez, hermanos, y vivimos esa vida no con dudas, cada vez más firme en nuestro corazón, de que Él está con nosotros, de lo que Él dijo es verdad, hermanos, y eso, hermanos, no nos mueve, nos hace como una roca, algo fuerte, que no nos zarandea, si viene un viento, si viene una falsa doctrina, estamos parados, hermanos, ¿verdad? En esa convicción de que Jesús es nuestro Salvador. Y cuando nosotros, hermanos, creemos y nos cedemos más al Espíritu Santo, cada día más el Espíritu va convenciendo a nuestro espíritu de lo que realmente, ¿verdad?, es la palabra de Dios, su verdad, sus promesas. Entonces el cristiano se va afirmando cada vez más. Y se va haciendo, ¿verdad? Porque realmente la voluntad de Dios es que seamos maduros, que vayamos creciendo cada vez más, ¿verdad? Siendo maduros, yendo a la madurez espiritual, para ser templados, para ser cristianos, hermanos, fuertes, que podamos, ¿verdad? Como menciono, hacer de bendición a otros que son nuevos y poderlos ayudar si tienen dudas, aclarar sus dudas, ¿verdad? Y que vean en nosotros esa templanza, amén, que vean en nosotros esa firmeza. Entonces, cuando vemos, ¿verdad, hermanos? Dice porque, dice el versículo ahí, versículo 19, ¿verdad? Dice, porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. O
sea que Jesús es, hermano, Él está vivo, resucitó de los muertos, Él está a la diestra del Padre, y Él está vivo y por medio del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Y nosotros podemos tener esa comunión con Él. Y cada día, como yo menciono, aunque no lo vemos, hermanos, corporalmente, cada vez más estamos más firmes de que Él viene por nosotros. Amén. Yo lo que menciono, a veces hay dudas y eso, a veces el cristiano no se ha firmado, no ha dejado, no ha cedido más al Espíritu Santo, ha estado luchando, batallando él mismo con cosas en su vida y no ha cedido áreas de su vida, no se ha consagrado más al Señor, entonces como que anda, ¿verdad? Muchas veces arriba, abajo y no se afirma porque no ha cedido más áreas al control del Espíritu Santo. Pero dice la palabra de Dios aquí, hermano, sigue diciendo, dice en estos versículos, dice versículo 20, dice: en aquel día, dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, dice, y vosotros en mí, dice, y yo en vosotros. Podemos entender, hermano, la relación entre el Padre y el Hijo y nuestra comunión con Jesús. Aquí yo, como les mencioné hace rato, hermanos, Dios, el Señor, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo nos va ayudando a entender nosotros, hermanos, la relación del Padre con el Hijo, pero sobre todo, hermanos, la relación que hay, ¿verdad?, el Espíritu Santo, porque en realidad, como nosotros por convicción creemos, Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso, hermanos, cada día más vamos nosotros conociendo, ¿verdad?, lo que para nosotros antes era un misterio. Hoy el Espíritu Santo nos ayuda a poder discernir eso que para nosotros era un misterio. ¿Me entiende? Porque el mundo es una locura para el mundo. ¿Verdad? Los testigos no logran entender cómo nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo nosotros podemos creer que el Espíritu Santo aún nos puede hablar? No con una voz audible, pero ¿cómo puede hablar a través usando su palabra? ¿Cómo nos puede, hermanos, guiar? ¿Cómo nos puede, hermanos, enseñar el Espíritu Santo a nosotros? Y eso, como yo menciono, es algo personal, es algo que cada cristiano cada día va aprendiendo más a ser guiado por el Espíritu Santo. Debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, amén, porque realmente Él está en nosotros, Él está con nosotros, Él está en nosotros. Entonces Él quiere cada día tomar más control de nuestra vida. Vemos ahí, dice la palabra de nuestro Dios. Pero, hermanos, no solamente Él da a conocer al Padre o intercede por nosotros al Padre cuando nosotros no sabemos qué hacer, ¿verdad? Él intercede por nosotros al Padre, pero como Él es el Espíritu de Dios también, o sea, también es Dios, entonces, ¿qué pasa? Él, hermanos, nos ayuda o nos da a entender a nosotros qué es la voluntad del Padre. Amén. Él nos ayuda a entender a nosotros su voluntad. Entonces, necesito ser guiado o controlado por el Espíritu Santo para que yo pueda conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Sabes? Una de las cosas que yo veía en el apóstol Pablo, ¿verdad? Y cuando él nos narra, ¿verdad?, toda su trayectoria, el apóstol Pablo, él dice que hubo ciertos lugares donde el Espíritu no le permitió ir, ¿verdad? Que el Espíritu mismo no le permitió ir. Y que hay lugares donde se le abrió la puerta, ¿verdad? Y el Espíritu le guió y le dio esa confianza para ir a ese lugar. Entonces, como yo menciono, hermanos, el Espíritu nos ayuda, nos enseña a nosotros a conocer su voluntad, a conocer la voluntad de Dios. Por eso, como yo les mencioné, ¿verdad, hermanos, en otros estudios anteriores, que nosotros tenemos que estar, hermanos, muy atentos. No, por eso la Biblia nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, estamos atentos a la voz del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos guía y nosotros vamos a tomar una decisión o vamos a hacer algo, como que el Espíritu, ¿verdad?, nos da esa tranquilidad o simplemente nos trae
nos trae, ¿verdad, hermanos? Algo, una preocupación o algo, como que no nos deja tranquilo, como que no estamos en paz a veces cuando vamos a hacer algo. Y yo creo, hermanos, que si tenemos el Espíritu Santo debemos que parar nosotros y orar al Señor y decir, Señor, guíame, dirígeme. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, por favor, guíame. Muchas veces, hermanos, no hacemos caso nosotros a esa voz. Muchas veces, hermanos, vamos por allá, ¿verdad? Y hay una persona que está parada por allá y algo nos dice, anda, dale un folleto, dale algo a esa persona o ayuda a esa persona. Algo nos dice. Y muchas veces nosotros ocupados en nuestras cosas que estamos haciendo y todo eso, muchas veces no hacemos caso a esa voz que hay dentro de nosotros. Y a veces, hermanos, después nos lamentamos y nos sentimos culpables. Pero, ¿por qué no hice? ¿Por qué no me paré? ¿Por qué no me... hermanos, y nos sentimos algo culpable? ¿Por qué, hermanos? Porque es la obra del Espíritu Santo. Todo lo que somos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar más atentos, ¿verdad, hermanos? A la voz del Espíritu Santo, ¿ok? Porque es una obra, hermanos, tan especial. Entonces, aquí el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios. Yo quiero que veamos, por favor, allá en 1 Corintios capítulo 2. Dice 1 Corintios capítulo 2. Primera carta a los Corintios capítulo 2, dice la palabra de nuestro Dios, versículo 7. Yo quiero que vean ahí, dice la Biblia, dice la palabra de nuestro Dios, dice, más hablamos, dice, sabiduría de Dios en misterio. Dice, en misterio, o sea, para el mundo un misterio. Dice, la sabiduría de Dios, dice, en misterio. La sabiduría oculta. Para el mundo está oculta. Para los que no tienen Espíritu Santo está oculta. Primera Corintios capítulo 2, versículo 7. Dice, sabiduría oculta, la cual, dice, Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Estaba profetizada la obra del Espíritu Santo. Pero vemos ahí, dice, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ni el enemigo conoce esa sabiduría que se le da a conocer a los cristianos a través de la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice la sabiduría oculta, dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, dice, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y mira lo que dice ahí, hermano. Dice, o sea, Él nos revela a través del Espíritu Santo, ¿no? Ya no es un misterio, ahora es algo que podemos discernir, pero es por obra del Espíritu Santo. Y luego dice versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, Dios nos las reveló a nosotros, dice por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, dice, aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu escudriña todo lo profundo de Dios, la voluntad de Dios para con la iglesia, la voluntad de Dios para contigo mismo como persona, como hijo de Dios, como creyente, es importante, ¿verdad?, que hagamos caso a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te muestra lo que Dios quiere para ti o lo que Dios tiene para ti. Entonces, como yo menciono, el Espíritu Santo, hermano, es claramente que el cristiano, conforme va entregándose y va cediendo y va conociendo más la obra del Espíritu Santo, es como va conociendo la voluntad de Dios. Y eso es etapa tras etapa. Porque, hermanos, cuando nos convertimos al Señor, ignoramos muchas de estas cosas, ¿verdad? Y la obra del Espíritu Santo como obra del Espíritu Santo, pero Él nos va ayudando cada día. Y cada día debemos, hermanos, nosotros ir ejercitando nuestra mente para no olvidarnos de cómo es que Dios obra. El Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos impulsa, hermanos. Pero qué importante es, hermanos, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahí, como vemos, dice, nos revela lo que era un misterio.
Él también nos revela lo que Dios nos ha concedido. Porque Él, como yo mencioné hace rato, hermano, Él escudriña lo más profundo de Dios y Él nos revela lo que Dios ha concedido al creyente. Dice ahí en el versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido, no hemos recibido el espíritu del mundo, dice, sino el espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido, necesitamos conocer, ¿verdad, hermanos? Y preguntar hermanos, y hablar, ¿verdad? Y dejar que Dios obre, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos enseñe a orar. Cuando vamos, hermanos, necesitamos conocer algo, necesitamos orar para que Dios nos revele a través de su Santo Espíritu lo que Él quiere para con nosotros. Yo como menciono, hermanos, ¿verdad? Dios siempre también va a usar su palabra. Hay veces que específicamente hay cosas que tal vez no te van a decir en la palabra de Dios, pero Dios te va a dar esa guía y tú tienes que estar, hermanos, ¿verdad? Si tú estás orando y estás buscando al Señor, tienes que, ¿verdad? Tener esa guía de esa paz que Dios te da cuando vas a tomar una decisión o no. Yo como les mencionaba, o algunos dicen, pero bueno, Jonás cuando estaba allá Jonás cuando estaba en el barco estaba tan tranquilo, tenía tanta paz y estaba en contra de la voluntad de Dios, pero Jonás no tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en los creyentes, está con no solamente está con los creyentes, pero está en el creyente. Eran tiempos diferentes. Jonás, ¿verdad? Y todos los del Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo de Dios en ellos. ¿Me entienden? Entonces ellos, ¿verdad? Se esforzaban, ¿verdad? Y a veces el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero no estaba en ellos, quedándoles dentro a ellos, ¿me entienden? Entonces hay una diferencia. Entonces aquí va, cuando nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo, podemos depender, podemos confiar y orar, y hermanos, y poder saber lo que Dios quiere para nuestra vida, que Dios nos guíe y que sea Él, hermanos, ¿verdad? El que tome el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Hermanos, ¿por qué Pablo dice, ya no vivo yo? Dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque Pablo había aprendido y había entendido que entrega completa. ¿Me entienden, hermanos? Una entrega completa a la guía del Espíritu Santo, al Señor. Entonces eso iba a ser lo mejor, porque Pablo podía escuchar cuando el Espíritu Santo le daba paz y ver un lugar o no, o le guiaba a otro lugar. Y él siempre iba, hermanos, su caminar, él era ser guiado siempre por el Espíritu Santo de Dios. Y eso debe ser la vida del creyente, porque los hijos de Dios dicen que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, vemos ahí, hermanos, rápidamente, nos revela lo que era un misterio, nos revela lo que nos ha concedido.